Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Hoy vamos a hablar acerca de los incendios forestales, la vulneración de los derechos que nos afectan a todos. Las integrantes del grupo somos mi persona, María Antonia Jupipinto, Lisbeto Rico, Anelice Cristina Sea, Valeria Calmí Montes, Dayana Lilar. Bien, vamos a empezar hablando de que los incendios forestales no solo afectan a Bolivia, afectan al mundo en general. Y siguiente diapositiva, por favor. Y datos obtenidos de la revista Medio Ambiente y Desarrollo publicado por el señor Miguel Castillo indican de que aproximadamente entre 20 a 40 millones de hectáreas son devastadas, quemadas, arrasadas todos los años en el mundo, precisamente en zonas tropicales. La presente investigación tiene como objeto detallar la realidad de la consecuencia de estos incendios forestales que ha devastado bosques en nuestra Amazonía boliviana. La triste realidad que vemos es, por ejemplo, la falta de políticas públicas de todos los niveles, central, departamental, municipal, políticas que no solo busquen paliar en el momento, sino a un futuro, todos estos incendios y quemas descontroladas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Para ello, hemos analizado entre el artículo 3 al 124 de la Constitución Política del Estado, eh, los derechos humanos seleccionados. Vemos, por ejemplo, el artículo 15, parágrafo 1, que nos indica que toda persona tiene derecho a la vida. Todos estos derechos fundamentales están relacionados por el derecho al agua, a la alimentación, el derecho fundamental como ser el derecho a la educación, desde el artículo 17 al 20. También vemos cómo se afecta el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, enmarcados en el artículo 30, parágrafo segundo del numeral 10, que es el derecho de vivir en un medio ambiente sano. Por supuesto, no estamos hablando solamente que han sido afectados estos pueblos indígenas, sino han sido afectados toda la población en su conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua se contamina, los ríos donde obtienen los pescados, que es parte de su alimentación, se deforestan los árboles, de donde obtienen la mayor fuente de su alimentación, y también el humo ha afectado tanto a las clases y por ende a la educación, por supuesto, ¿no? Y a estas personas que viven en estas zonas donde han habido incendios, por supuesto, también han sido afectados con sus viviendas, ¿no? Como ser la quema de sus viviendas. Siguiente diapositiva, por favor. Es por ello que hemos identificado 7 derechos vulnerados para la población boliviana como consecuencia, ¿no?, de estos incendios forestales. Como vemos en la imagen, por ejemplo, si recordamos, así veíamos la ciudad contaminada por el humo, que no se veía el sol varios días, que no podíamos respirar, que afectó a las personas que tienen algún problema de base, como ser que tengan EPOC o que tengan alguna parte afectada a los pulmones, ¿no? El agua misma también en muchas zonas que faltó o que llegaba muy contaminada. Y todos estos derechos han sido detallados, como ser el derecho a la vida, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, derecho al agua, a la alimentación. Artículo 16, derecho a la salud, parados en el artículo 18 y 35, y derecho a vivir en un medio ambiente sano, derecho al trabajo, derecho a la educación y derecho al hábitat y vivienda, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Para ahondar un poco más, le cedo la palabra a mi compañera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Bueno, les voy a explicar el análisis que hicimos en cuanto a la realidad de los incendios forestales en Bolivia, prestar especial atención a los impactos que estos tienen en el ejercicio de los derechos humanos seleccionados. Como sabemos, los incendios forestales causan impactos ecológicos que no se pueden revertir. En el presente año en Bolivia se han incrementado de una manera considerable. En las noticias pudimos observar las estadísticas que mostraban, que nos indicaban que se quemaron casi 2,7 millones de hectáreas en Bolivia, afectando así a los derechos mencionados. ¿Por qué? Porque el aire se contaminaba y también afectó al suelo. No podíamos ir a clases, no podíamos asistir al trabajo, también afectó a la parte agrícola y ganadera y así también al hábitat de las personas. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, ahora les voy a explicar los elementos que identificamos que componen los derechos humanos que seleccionamos como su estructura, composición y contenido. En el derecho al agua y alimentación pudimos observar que lo componen el derecho al acceso de los servicios básicos, el derecho a la información, el derecho a la accesibilidad, el derecho de salubridad y adecuación y la sostenibilidad. En el derecho a la salud está el derecho a la prevención, el derecho a la accesibilidad, el tratamiento y el derecho a la rehabilitación. En el derecho a vivir en un ambiente sano está el derecho a la información, el derecho al desarrollo de los seres vivos, el acceso a la participación, la protección y la garantía. También está la cooperación y el derecho de acceder a la justicia. En el derecho al trabajo está el derecho a la libertad, la dignidad, el derecho a la seguridad personal e integridad física. En el derecho a la educación está el derecho a la accesibilidad, la participación social y comunitaria, la adaptabilidad. Derecho al hábitat y vivienda adecuada lo conforma el derecho a la propiedad, la accesibilidad, el derecho a acceder a los servicios básicos, el derecho a la seguridad e integridad física. Como elemento común que conforman estos derechos encontramos la accesibilidad, el derecho a la accesibilidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a acceder a estos derechos. Es lo que nos indica la Constitución, ya que esta nos garantiza que todas las personas podemos acceder a ellos sin ningún problema. Gracias, le cedo la palabra a mi compañera. Buenas noches, doctores y compañeros. Ahora vamos a analizar los antecedentes y orígenes de cada derecho que nosotros seleccionamos en los puntos anteriores. El derecho a la vida. El derecho a la vida tiene su origen en diversas fuentes y normas internacionales que la protegen y respaldan, pero entre las más importantes podemos mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, del cual nuestro país forma parte. Como miembro de esta organización, tiene el derecho de respaldar y de brindar este derecho a nuestra población. Por eso lo vemos plasmado en nuestro artículo 15 de la Constitución Política del Estado. El derecho al agua y la alimentación. El derecho al agua, según la sentencia constitucional 0684-2010, del 19 de julio, hace referencia a que el reconocimiento de este derecho, es decir, el derecho al agua como derecho fundamental, tiene su origen en la Guerra del Agua del año 2000, ya que los hechos relacionados con este acontecimiento sirvieron como, sirvieron como para que el Estado considere este recurso como un elemento fundamental y vital para la vida de las personas. Por eso lo hemos también incluido en los derechos fundamentales en nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 16. El derecho a la salud. Este derecho también tiene sus antecedentes o sus orígenes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que en el artículo 25 se establece que se establece el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la atención médica. Por eso los Estados miembros de esta organización también tienen el deber o la obligación de promover y de resguardar este derecho. Asimismo, lo hemos incluido en nuestra Constitución Política del Estado. El derecho a un medio ambiente sano. Este derecho también está garantizado en nuestra Constitución Política del Estado y ha sido fruto de las distintas convenciones internacionales, entre ellas la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo del año 1972, que contribuyó en gran parte a concientizar a la población mundial sobre el cuidado y protección del medio ambiente, clasificándolo como un derecho fundamental. De este modo, también lo hemos catalogado en nuestros derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, el artículo 33. El derecho al trabajo. Este derecho tiene su origen en la construcción del ferrocarril para la exportación de los minerales, ya que se formaron grupos de trabajadores y ferroviarios con el propósito de establecer en nuestra Constitución de ese entonces un régimen social. Esta constitucionalización inicia con la incorporación del régimen social a la Constitución del año de 1938, que en sus artículos 121 hasta el artículo 130 establece distintos beneficios como la seguridad social, la jornada laboral, el control de las condiciones y salubridad de los trabajadores, así como el derecho a la huelga, entre otros. El derecho a la educación está reconocido por el artículo 17 de nuestra Constitución Política del Estado y tiene su origen en la Revolución del 1952, ya que a partir de esto se incorporan nuevos procesos democráticos en el país, como ser la reforma educativa, que trajo distintos beneficios para la población boliviana. Y por último, el derecho al hábitat y vivienda, que se encuentra regulado en el artículo 11 de también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado, incluyendo una vivienda adecuada. Le cedo la palabra a mi compañera.
Buenas noches, doctor y compañeros. Prosiguiendo acerca de el desarrollo del trabajo, eh, voy a hablar acerca de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. Eh, Acerca de los temas de medio ambiente, es necesario entender que el mecanismo o medios de acciones que prevén temas ambientales son las acciones populares, puestas que están establecidas en la Constitución Política del Estado en su artículo 135 y 136, y asimismo en el Código Procesal Constitucional en los artículos 68 al 71. También es importante analizar lo que establece la jurisprudencia a través de la sentencia constitucional plurinacional número 0768 barra 2017, que establece el del 27 de julio, que establece que la acción popular tiene como objetivo específico el resguardo y la protección de los derechos constitucionales de orden colectivo y difuso cuando los derechos sean lesionados o sean amenazados por acciones u omisiones de las autoridades o personas naturales o jurídicas. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. También es muy importante establecer lo que establecen las sentencias constitucionales, como ser el 1974/2011, el 0776/2018, la sentencia constitucional 032/2014 y las demás que se ven en las diapositivas, puesto que estas hablan sobre los derechos constituidos fundamentales en nuestra Constitución, puesto que los derechos vulnerados, como anteriormente explicados por mis compañeras, hablan acerca de estos mismos derechos. El rol que tiene el Estado con estos derechos y la sociedad a sí mismo, y a efecto de proteger lo que está consagrado en nuestra Constitución. También es importante analizar lo que estableció la sentencia dictada por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza de todos los hechos sucedidos en el año 2019 a consecuencia de los incendios. Cabe recalcar que esta sentencia internacional enmarca los acontecimientos y los hechos sucedidos en el 2019 y la vulneración que se ha dado a la Constitución política al dictar unas normas que ponen y atentan al medio ambiente, cosa que en las mismas sentencias hablan, si tienen un medio ambiente sano, equilibrado, no se va a vulnerar los diferentes derechos. Le cedo el uso de la palabra a mi compañera. Gracias, compañera. Haciendo uso de la palabra, buenas noches, doctor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la doctrina de los derechos humanos. Los antecedentes, como ya mencionó mi compañera más citado, de los derechos humanos, se remontan a los primeros acuerdos europeos que establecieron regulaciones de la autoridad, entre los que se suelen destacar la Carta Magna de 1215 y la Carta de Derecho Británico, ¿no?, que pone una limitación contundente a lo que vendría a ser el poder del monarca. Obviamente que con el tiempo esta se fue acentuando. A su vez, la Acta del Habeas Corpus de 1679, también acordada en Inglaterra, obligó a las autoridades a dar cuenta de las personas que tenían privadas de libertad. Entre los siglos 1601 se consolidaron, las diversas corrientes del pensamiento liberal, ¿no?, que promueven los derechos naturales del hombre y el gobierno de las leyes como resultado de acuerdos o contratos entre ciudadanos. Al final del siglo 1715 se da lugar a las primeras declaraciones de derechos del hombre, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del Norte en 1176, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establece en su primer artículo que los hombres nacen y permanecen libres e iguales de derecho. Entre los acuerdos que marcaron, todos estos acuerdos marcaron una ruptura radical en el orden previo, ¿no?, al poner fin a la soberanía que ejercía el monarca sobre sus discípulos. Bueno, y todos estos acuerdos marcan un punto
radical de avance en la configuración de los derechos humanos. Sin duda, con los años se han ido materializando y reforzando. Y son de suma importancia para el trabajo, ya que esto nos da un antecedente de cómo los derechos humanos han ido avanzando. En el presente trabajo queríamos analizar como fin qué derechos se han vulnerado, y ya mencionados por mi compañera, el derecho a la vida, al agua, a la salud, al medio ambiente sano. Un conjunto de derechos que son primordiales para el vivir bien, para vivir en plenitud que busca el ciudadano boliviano, ¿no? Hemos destacado en el presente trabajo que no solo es la materialización o la creación o la promulgación de normas por parte del Estado que busquen la restauración o restablecimiento en su posibilidad, ¿no?, de las áreas naturales perdidas, de los ecosistemas dañados, sino una materialización concreta de esta, buscando la prevención como primer objetivo de evitar daño no solo en los derechos de los seres humanos para una vida plena, sino también haciendo cumplir derechos reconocidos a la naturaleza como un medio de vida para el ser humano. En este caso también queremos destacar que no solo es la participación del Estado como ente que debe promover y preservar los derechos del ser humano, sino también la participación concreta, oportuna y correcta de un ciudadano que está comprometido con el desarrollo de su sociedad, de la vida plena, no solo de los que ahora habitamos la tierra, sino de las futuras generaciones, ¿no? Nos topamos con un ciudadano un poco apático a ser partícipe de la toma de decisiones, de inferir en asuntos que tienen que ver directamente con su medio de vivir y su medio de subsistencia. Y como principal objetivo queremos destacar eso, incentivar a los seres humanos a, en este caso, como grupo, a ser partícipes de una sociedad que se encuentra en movimiento y que busca un desarrollo pleno, haciendo preservar y velando también por la preservación de nuestros derechos reconocidos en nuestra Constitución y en los diferentes acuerdos de los cuales formamos parte. Bueno, doctor, eso sería la participación de nuestro grupo. Muchas gracias.